Ahora bien, está claro que la luz, dentro de cierto rango, limita el intercambio neto de carbono y que esta limitación está dada a través de algún aspecto de la fotosíntesis. ¿Es acaso porque la luz controla el nivel de apertura estomática? ¿O porque la luz activa las enzimas, como por ejemplo la rubisco y otras enzimas del ciclo de Calvin? O también podría ser porque la luz limita la velocidad de las reacciones fotoquímicas, cuyos productos, el ATP y el NADPH, son necesarios para la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Si esta limitación del intercambio neto de carbono por las bajas irradiancias se debiera a una menor apertura estomática, que a su vez limita el ingreso de CO2, entonces el intercambio neto de carbono debería aumentar en respuesta a mayores niveles de CO2, como vemos en esta figura. Sin embargo, esto no ocurre. Por lo tanto, podemos concluir que la luz está limitando algún proceso que depende de la etapa fotoquímica. La conductancia estomática se ajusta estrechamente a los niveles de fotosíntesis. Esto mantiene el suministro adecuado de dióxido de carbono, a la vez que reduce la pérdida innecesaria de vapor de agua por los estomas. Recordemos que la apertura estomática está muy ligada a la tasa de fotosíntesis, a través de la regulación de los estomas por la luz, los niveles internos de dióxido de carbono, que empiezan a disminuir a partir de la actividad fotosintética, además de los efectos de la temperatura y del déficit de presión de vapor. En estas curvas vemos que fotosíntesis y conductancia varían de manera simultánea, pudiendo haber diferencias en la magnitud de los cambios de ambas variables debido a la acción de factores como la temperatura y el déficit de presión parcial de vapor que inciden en la apertura estomática. Vamos a ver que en cambio la luz está limitando distintos aspectos de la etapa fotoquímica. En estas figuras se muestran de arriba hacia abajo cómo varían los niveles de intercambio neto de carbono, de ribulosa 1,5-bifosfato y el porcentaje de actividad o de activación de la rubisco. Se puede ver que el nivel de ribulosa 1,5-bifosfato aumenta marcadamente con aumentos en la irradiancia en un rango que va desde oscuridad hasta unos 250 micromoles por metro cuadrado segundo. Este es el rango de valores de radiación bajos. Estos cambios, además, se sabe que son muy dinámicos, son muy rápidos. Por ejemplo, cuando se pasan hojas de luz a oscuridad, estos niveles de ribulosa 1,5-bifosfato caen al 10% o menos del valor máximo rápidamente, en cuestión de minutos. Mientras que los cambios en la activación de la rubisco son más lentos. Se puede decir que la ribulosa 1,5-bifosfato limita entonces la tasa de fotosíntesis dentro de este rango de bajos valores de irradiancia. Por otro lado, vemos que para valores de irradiancia superiores a 250 micromoles, donde ya el pool de ribulosa 1,5-bifosfato es alto, el porcentaje de activación de rubisco sigue siendo bajo y es limitante entonces para la fijación de carbono. Este porcentaje de activación aumenta gradualmente con la irradiancia y además no es un proceso tan rápido como los cambios en la ribulosa. Podemos concluir que la activación de la rubisco puede llegar a ser limitante para la fotosíntesis, especialmente si la luz sube rápidamente. Vamos a ver ahora cómo varía el intercambio neto de carbono en función de la concentración de CO2. Para valores nulos de CO2, esto es en el extremo izquierdo del eje, vemos que el intercambio neto de carbono es negativo debido a que están ocurriendo la respiración y la fotorrespiración. Tengamos presente que a lo largo de todas estas mediciones, donde se varía el nivel de CO2, se mantiene un valor de irradiancia fijo, ¿sí? Entonces, la rubisco está activada, pero está generando solamente su función oxigenasa. A medida que aumenta el suministro de CO2, empieza entonces a funcionar la rubisco como carboxilasa, con lo cual los valores de intercambio neto de carbono se van haciendo cada vez menos negativos, hasta alcanzar un valor igual a 0, y es en esta concentración de CO2
donde encontramos el punto de compensación de carbono. En este nivel de CO2, entonces, se igualan las ganancias de carbono por fotosíntesis con las pérdidas de carbono por fotorrespiración y respiración. Por encima del punto de compensación de carbono, vemos que sigue aumentando el intercambio neto de carbono con la concentración de CO2 de una manera lineal, debido justamente a que dentro de este rango aún la fotosíntesis está limitada por el suministro de dióxido de carbono para la carboxilación. A concentraciones más elevadas de CO2 se va inhibiendo la fotorrespiración y también se va saturando la capacidad fotosintética, que pasa a estar limitada por la luz. Si se aumenta el nivel de radiación durante estas mediciones, se puede observar que se alcanza un intercambio neto de carbono máximo mayor que si se compara con un menor nivel de irradiancia, sin afectarse la parte lineal de la respuesta, debido a que justamente esta parte lineal de la respuesta a las concentraciones de CO2 está limitada por el suministro de CO2 y no por la luz. Con el mayor suministro de irradiancia se nota también un desplazamiento del valor de concentración de CO2 para el cual se alcanza el nivel máximo de intercambio neto de carbono hacia valores un poco mayores.